Gracias por habérmelo mencionado. Ahora sí, nos vamos al tema que estamos intentando desarrollar. A ver, quiero que me mencionen, ¿se está compartiendo la imagen? ¿Sí? Por Sí, algún sonido doctor. no. Ya, Es gracias. breve. Perfecto, gracias. Entonces, doctores, justo les estaba intentando graficar la idea de que en todas las cosas que el hombre hace siempre ha intentado buscar una explicación. Y gracias a ese intento de buscar una explicación hemos ido conociendo diferentes cosas. No nos quedamos con el mero hecho de que puede ocurrir y ocurre porque finalmente le atribuimos un atributo no explicable y generamos un criterio de milagrosidad, cosa que en las diferentes etapas de nuestra vida eso ha venido siendo superado cada vez con nuevos conocimientos que se van desarrollando. Esto de aquí resulta siendo polémico, siempre va a contrariar aquella creencia que podemos tener, pero en el mundo de la medicina y en cualquier carrera de ciencia tenemos que un poquito dejar de lado algunas creencias nuestras para intentar explicar las cosas. Si alguno de nosotros nos muere un paciente, siempre vamos a tener que buscar una razón por qué se murió. Y lo mismo, cuando un paciente esté grave y se recupera, no hay que pensar que es un milagro. Algo ocurrió en su cuerpo que aún todavía no lo conocemos y eso es lo que explica su recuperación. Entonces, siempre busquemos una respuesta, pero una respuesta que sea bastante lógica y además que tenga algún fundamento que nos de las cosas. Entonces, pensando en esto justamente, aparece este criterio. Hasta, ¿ustedes recuerdan de este monje Gregor Mendel que finalmente inicia la descripción muy académica en relación a los patrones de herencia? Porque ya esto de la herencia ya está conversando y compartiendo miles de años atrás. Hasta los primeros escritos ya se habla que los rasgos heredables de los padres en los hijos, ven el hijo que tiene ojos azules y el padre lo tenía ojos azules, ven ese factor como un factor de herencia, ¿no? Esto ya se venía hablando hace mucho tiempo, pero es Gregorio Mendel que finalmente empieza a generar la base de un conocimiento científico donde haciendo cruces con diferentes procesos que él en su momento lo estableció, empezó a generar patrones de herencia. Y esos patrones de herencia de Gregor Mendel hoy día todavía los seguimos manteniendo y por eso se llaman los patrones de herencia mendelianas. Pero Mendel cuando hace estas observaciones, en ningún momento él tenía la mínima idea de que ese código de información estaba en el núcleo, y menos que existía un grupo de moléculas llamados ácidos nucleicos, que esos eran los que generaban este tipo de información. Pero él ni nadie sabía en ese momento, ¿no? Mendel murió sin saber dónde estaba ese código de información. Y es recién en el siglo pasado, en el siglo XX, donde se dan las primeras pautas de intentar buscar dónde está el origen de esa carga de información. Y unos trabajos interesantes desarrollan estos investigadores que se le llamaba el experimento de Griffin. ¿En qué consistió el experimento de Griffin? Consistió en una cosa que es interesante. Por entonces empezó a reconocerse unas bacterias que se llama el Streptococcus pneumoniae. No nos olvidemos, desde que se inventó el microscopio, han venido yendo conociendo progresivamente diferentes estructuras microscópicas, pero que tenían una vida, y esa vida estaba orientada en estructuras muy pequeñas, y dentro de ellos las bacterias. Pero esta bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae producía neumonía. Muy bien. Pero encontraron dos Streptococcus pneumoniae distintos, unos de ellos que tenían cápsula y otras que no tenían cápsula. Se le llamaba Streptococcus desnudos y el otro le llamaban Streptococcus capsulados. Muy bien, identificaron ambos, pues este investigador decide hacer una experiencia, verificar qué sucede cuando se inyecta a las ratas este grupo de bacterias. ¿Y qué es lo que hace? Va a tener 4 ratas diferentes y va a hacer lo siguiente. A la primera le coloca estreptococos capsulados. Y como
estos de acá tenían cápsula, observaba qué es lo que ocurría y observaba que los ratitas se morían porque le producían neumonía y se morían. Entonces él empieza a reconocer, caramba, estos estreptococos que tienen cápsula originan la muerte en este ratita. Muy bien. Además de eso, empieza a aparecer otra persona, no otra persona, pero él mismo con otro grupo de ratas empieza a inyectarle estreptococo desnudos, sin cápsula. Y para sorpresa de él, observa que todas las ratas que fueron inyectados por este grupo de estreptococos, todos vivían. A ninguno les dio la neumonía. Muy bien. Él empieza a pensar un poquito más y dice, ¿y qué pasaría si yo a estas bacterias finalmente los caliento y finalmente los mato a las bacterias? Una vez que están muertas estas bacterias, cuando ya están muertas, lo que hago es inyecto a la ratita. Y se dan con la sorpresa de que cuando estas bacterias están muertas, los ratoncitos no mueren, no les da neumonía. Y él empieza a pensar y dice, carambas, ¿pero qué pasa si yo junto estas que no la mata con estas que tampoco la mata? Como conclusión diríamos, sin saber el resultado, pensaríamos que si yo mezclo los dos y lo inyecto, debería vivir el ratón o la ratita. Y observó una cosa diferente, que decía, juntando estas vivas que no tenían cápsulas con estas muertas que eran capsuladas, el resultado era que el ratón se moría. Le daba neumonía y se moría. Y empieza a preguntarse, ¿pero por qué pasó eso? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que generó la muerte de estos ratones? Porque si lo individualizo, decía, aquí son bacterias no capsuladas que no lo matan. Estas que estaban vivas y tenían cápsula, sí la mataban. Pero estas que cuando yo lo destruyo y finalmente las bacterias están muertas, no le pasa nada. ¿Por qué mezclando esta y esta sí producía la muerte del ratón? Eso fue una primera pregunta. Y él se planteó y dijo, hay algo aquí que le pasa a estas de acá, que los transforma como estas, y por eso que se mueren las ratas. Y se preguntaba, ¿y qué cosa es ese algo? ¿Hay algo que está transformando a las bacterias vivas desnudadas que los volvía agresivas, capsuladas? Eso empieza a hacer sus anotaciones y dice, caramba, esto es el resultado de bacterias vivas y que finalmente producía, las que tenían cápsula y eran vivas, al final morían los ratones porque les producían neumonía. Estas bacterias vivas, desnudas, al final, en este caso los ratoncitos no morían. ¿Ya? En este resultado de acá, resultado 3, los resultados, los ratones no tuvieron neumonía porque las bacterias que alguna vez fueron agresivas habían estado muertas por destrucción de su estructura. Pero aquí era el detalle. Cuando se mezclaba muertas con bacterias vivas, tuvieron neumonía y al final muchos de los ratones morían. La pregunta que se hizo era natural. Como hipótesis de trabajo, dijeron, esas bacterias vivas habían adquirido moléculas de información genética que provenían de las bacterias muertas. Pero lo que no se sabía era dónde estaba esa información genética. ¿Qué materia era la que generaba esa información genética? Y por eso llamaron, esas moléculas codificaban instrucciones para formar cápsula. De tal forma lo transformaban esas bacterias desnudas en bacterias encapsuladas. Y por eso que los ratones morían. Tuvieron que aparecer otros investigadores para buscar qué era lo que realmente estaba originando eso. Y generaban moléculas transformadoras del ADN. ¿Qué era esa molécula transformadora en el ADN? ¿Qué cosa era? ¿Era realmente el ADN? ¿Era una proteína que estaba acoplada al ADN? Lo que se buscaba saber qué cosa era. Entonces,
hubieron investigadores de la Universidad de Rockefeller que empezaron a hacer una cosa que es interesante. El año 44, fíjense, Mendel vivió en en el siglo anterior, en 1800 y tantos, pero estos investigadores estaban haciendo estudios casi 100 años después, buscando dónde estaba el origen del ADN, mejor dicho, el origen de la información, porque no se sabía todavía quién generaba ese origen. Pero ¿qué hicieron? Algo interesante hicieron estos investigadores. Lo que hicieron, aislaron ADN de bacterias encapsuladas. Lo mezclaron con bacterias desnudas y produjeron bacterias encapsuladas. Entonces, una vez que aislaron, dijeron, esa fuente de información estaba en ese ADN de las bacterias encapsuladas. Muy bien, pero no se olviden que el ADN también tiene proteínas. Dentro de ese núcleo hay muchas proteínas, como las histonas y las no histonas, que son proteínas que están en el núcleo. Entonces, muchas veces se planteaba la idea, ¿pero será el ADN o serán las proteínas que están en el ADN que generan esa información? Entonces, tuvieron que plantearse dos posibilidades y dijeron, hay que ver y manejar ese ADN tratando de destruir todas las proteínas que existen allí, que puedan ser los factores que estén generando ese mecanismo de información del ADN, estas bacterias encapsuladas a las bacterias desnudas. ¿Y qué hicieron? Destruyeron todas las proteínas que existía en ese ADN separado de la bacteria que estaba encapsulada. Limpiaron todas las proteínas de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Solamente pasó ADN. Y cuando vieron el resultado, había codificación de información. Era interesante. Pero la pregunta era, ¿será el ADN o de repente es otra sustancia que está ahí y que genera ese tipo de información? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo, pero usaron una enzima que destruye al ADN. De tal forma que cuando destruía el ADN, observaban si había o no había ese mecanismo de transferencia de información. Y cuando destruyeron el ADN, con ADNasas, que son enzimas para destruir ADN, observaron que no había información, no se generaba información. Y es así como se indica que finalmente era el ADN el que generaba la información. Forma de llegar a esta conclusión. Y se llegó a esta conclusión que el ADN era la molécula que tenía la información genética. Interesante. Vamos a ver de manera rápida todo este sistema de generar información, cómo son las moléculas que están involucrados, más o menos para tener una idea global de toda esta parte que implica la parte de información genética. Para esto es importante recordar lo que corresponde al concepto de gen. ¿Qué cosa es un gen? Un gen o gene también se le llama. Esto es un fragmento de ADN. Es un fragmento de ADN que tiene por objetivo codificar una proteína en particular. ¿Qué son los genes? Son unidades de herencia. Es la parte funcional del código de información que genera caracteres y que está codificando una determinada proteína en particular. Esto nos va a dar color del pelo, nos van a dar el tipo de sangre, el color de la piel, color de ojos, infinidad de características que nosotros podemos expresarlo, pero como característica previa de un gen en particular. Muy bien, ese es el concepto. Fíjense, los hallazgos anteriores estaban en la década del 40 para identificar aproximadamente cómo era la estructura del ADN. Se llegó a conseguir y fueron estos dos investigadores, James Watson y Francis Crick, que al final identificaron la estructura del ADN. Y aún esa estructura del ADN a nosotros nos permite aún todavía seguir teniendo ese modelo de información.
La molécula del ADN está formada por unidades que lo hemos dicho en clase anterior, que se llaman los nucleótidos. Cada nucleótido tiene un grupo fosfato, tiene un azúcar. Generalmente cuando hablamos de ADN, se trata de una desoxirribosa y una base nitrogenada. Todo eso es el nucleótido. Hemos dicho que la estructura monomérica de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Los nucleótidos están unidos por el grupo fosfato. En alguna lámina lo vamos a ver y aquí lo estamos viendo. Observemos aquí. Esto de acá es el fosfato que se une al azúcar. Fosfato, azúcar, fosfato y azúcar. Esto es una de las cadenas del ADN. La otra cadena tiene la misma estructura. Por un lado, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Y del azúcar emergen, ¿quiénes? Las bases nitrogenadas. De aquí emerge esta base nitrogenada, aquí hay otra base nitrogenada y prosiguen las bases nitrogenadas. Igual que de aquí y sigue así. Muy bien, las bases nitrogenadas son estas 4. Son las únicas que pueden existir en el ADN. Y las únicas asociaciones es de citosina-guanina o de timina-adenina. No hay otra asociación. Con la única diferencia que estas de acá son más estables porque tienen 3 puentes de enlaces como puentes de hidrógeno. Estas solamente tienen 2. En comparación, donde hay mayor cantidad de guanina, citosina, va a ser un poquito más resistente a la posibilidad de que las moléculas o las cadenas se separen. Va a ser mucho más fácil donde hay muchísima cantidad de esto de acá, porque los enlaces de 2 puentes de hidrógeno disminuye la posibilidad de ser separados. Muy bien. Entonces, doctores, esto de acá es la característica de la estructura básica del ADN. Muy bien, sabemos muy bien que estas cadenas de nucleótidos tienen una característica muy en común, el doble enlace que están generando. Son situaciones que son muy importantes que ustedes lo conozcan y lo refieran. Bien, si nosotros seguimos esta secuencia de datos, doctores, vamos a ir viendo 2 detalles que son muy necesarios que ustedes lo reconozcan también. Muy bien. Una de ellas es hablar un poquito sobre la replicación del ADN. Sabemos muy bien que para que una célula se divida, yo necesito duplicar mi ADN. ¿Y eso qué significa? Que se replique este ADN. ¿Cómo se manifiesta esto en la célula? Generando cromosomas homólogos, ¿no? Y una vez que se ha completado la formación de los cromosomas homólogos, en la mitosis se van a separar y ahí aparece la división celular. Como resultado de esta mitosis se generan células así, donde el código de información heredado es exactamente igual a la célula madre. Muy bien. Estos son esos sucesos que se van a generar. Una cosa es la mitosis y otra cosa es la meiosis, que ustedes lo saben muy bien. En meiosis estrictamente para las células germinativas, tanto masculinas como femeninas, donde necesita disminuir la carga cromosómica a números haploides, para que en el momento de la fecundación nuevamente recuperen su carga diploide. Pero todo eso es parte del proceso de replicación. Los pasos que normalmente se deben generar en el proceso de replicación es, por un lado, normalmente es que la doble E es una característica, necesita separarse para que finalmente se aperturen las hebras paralelas y tengamos la posibilidad de copiado. Observen este esquema de aquí. Este es mi esquema de mi doble hélice del ADN. Para que el ADN se duplique, necesariamente las hebras tienen que abrirse. Se abren las hebras, gracias a una enzima que se llama helicasa, lo separa y una vez que se separan, aparece la llamada ADN polimerasa que va a empezar a copiar toda la secuencia de nucleótidos expuestos en una hebra y también en la otra hebra. Y ustedes van viendo que esta hebra se está duplicando y esta hebra también se está duplicando en 2 cadenas. Es la forma como ocurre la replicación. La transcripción, que es otro proceso importante, no nos olvidemos, en la célula, doctores, existen 2 cosas que es importante recordar. Cómo la célula se divide y cómo la célula genera información. Porque si mi insulina, yo necesito, mis células beta del páncreas me van a seguir proporcionando insulina, pero mis células beta del páncreas no se están dividiendo, están en una etapa de interfase y en ese periodo de interfase están generando transcripción de mi código genético de insulina, para que eso sea leído en el ribosoma y me siga proporcionando insulina, porque es mi necesidad de todas mis células que la glucosa ingrese dentro de ellas.
¿Quién me está proporcionando? Una célula que está en periodo de interfase, que no se está dividiendo. Entonces, cuando hablamos de duplicación, cuando hablamos de división, tenemos que hablar necesariamente de duplicación del ADN. Cuando hablamos de transcripción, lo que estamos hablando, doctores, solamente es un fragmento de ADN que es un gen que se está expresando y que necesita ser transcrito para que se genere la información en razón a una proteína en particular. Entonces, la transcripción siempre va a ser gracias a diferentes procesos enzimáticos que participan en ella. Ahora, la pregunta es, ¿las enzimas qué son? ¿Qué naturaleza tienen? La mayoría de las enzimas, la gran mayoría de las enzimas son naturaleza proteica. Solamente un grupito pequeño de enzimas tienen una naturaleza nucleótida. Quiere decir que están constituidos por nucleótidos, mientras la mayoría está constituido por aminoácidos, que es lo que forman las proteínas, ¿ya? Muy bien, entonces, si ya tenemos esas características, las células están formadas de proteínas, cierta información para generar todo esto es necesariamente asociada a este material. Hemos mencionado que el ADN tiene un código químico que para ir registrando las moléculas como aminoácidos que son parte de las proteínas que van a ser identificadas en el proceso de transcripción. Muy bien, ¿y eso de dónde lo va a generar? A través del gen que es parte del ADN. Entonces, aquí resulta siendo interesante, doctores, dos cosas. Primero, recordar cuántas posibilidades de combinación yo tengo con estas 4 bases nitrogenadas si yo los agrupo de 3 en 3. Solamente voy a tener la posibilidad de 64 combinaciones diferentes. No hay otra opción distinta. Esas 64 combinaciones diferentes de los llamados tripletes o llamados codones me van a codificar los 20 aminoácidos diferentes que existen en mi cuerpo. Yo solamente tengo 20 aminoácidos en mi cuerpo que me generan proteínas. Ustedes van a leer que hay mucha más cantidad de aminoácidos. Sí, hay mucha más cantidad de aminoácidos. Pero esos aminoácidos no me forman proteínas. Las únicas que me van a formar proteínas son los 20 aminoácidos a las cuales están siendo codificadas por esas 60 posibles combinaciones. Nada más que esas. ¿Ya? Ustedes van a ver y en algún momento cuando revisen, efectivamente hay varios tipos de aminoácidos. Uno los llamados levoaminoácidos y otros llamados dextroaminoácidos. Los que forman proteínas son las llamadas levoaminoácidos. No hay ningún aminoácido dextro que forme aminoácidos, pero hay más de 300 aminoácidos dextro, pero ninguno forma proteínas. Entonces, si nosotros vemos esta secuencia, vamos a ver que el ADN se va empezando a agrupar en tripletes para reconocer un aminoácido particular. Muy bien. Si nosotros seguimos esto de acá, nos vamos dando cuenta que nosotros necesitamos de otro tipo de ácidos nucleicos que nos ayuden a decodificar la información que existe en el ADN. No nos olvidemos que el ADN es una molécula muy grande y esa molécula muy grande está en el núcleo de la célula. Muy bien, ese ADN no puede salir hacia el citoplasma. Y como no puede salir al citoplasma, alguien tiene que copiar la información dentro del núcleo y llevarlo al citoplasma, porque es en el citoplasma donde está el ribosoma el que se va a encargar de generar la traducción de esa información que le está llegando. La decodificación se va a producir allí en el ribosoma. ¿Ya? Entonces yo voy a tener varios ARN que se está copiando en el núcleo, que será el ARN mensajero, pero también voy a tener un ARN en el ribosoma, que es en este caso, es una organela que tiene una función en particular, pero que también hay un ARN ribosomal. Pero además voy a tener un ARN de transferencia que está dentro del citoplasma en muchos sitios, que son las que se encargan de capturar al aminoácido específico en el momento que se hace la lectura. Entonces voy a tener estos 3 tipos de ARN mensajeros, de transferencia y ribosómico. El mensajero, ustedes ya lo conocen, tiene la forma de hoja de trébol. El ribosoma es en este caso, hemos mencionado que forma parte de los diferentes organelas que existen dentro del citoplasma, cumpliendo funciones en particular. Y el ARN mensajero, ¿de dónde viene? Viene del núcleo después de hacer un copiado del ADN respectivo.
Estos son los 3 ARN habituales, porque hay otros más que en su momento lo comentaremos. Este ARN mensajero tiene la función de copiar información del ADN del núcleo y eso es llevado hacia el citoplasma. En el citoplasma va a ir hacia el ribosoma para que el ribosoma empiece la decodificación, pero no sería posible si no tuviera los ARN de transferencia. Correcto. ¿Cuántos aminoácidos yo tengo? Yo tengo 20 aminoácidos. Por consiguiente, debe haber 20 mínimos ARN de transferencia diferentes que van a permitir capturar a ese aminoácido en particular. ¿Ya? No, el mismo ARN de transferencia que coge a la glicina no puede coger a la metionina. Tiene que haber 20 aminoácidos, 20 ARN de transferencia diferentes que se van a asociar a los 20 aminoácidos distintos que hemos mencionado y que son los únicos que forman estructura de las proteínas. Muy bien. Siguiendo esta secuencia, estamos mencionando estas características que son de 3 tipos. Hemos mencionado que el ADN está en el núcleo y no puede salir del núcleo, que finalmente se permite a través del ARN mensajero capturar esa información del ADN y finalmente eso llevarlo hacia el citoplasma a través del ARN que va a permitir la transcripción. Los pasos en la transcripción son muy frecuentemente idénticos en los diferentes procesos que se van a dar. Fíjense aquí, esta es una cadena donde tengo los diferentes nucleótidos. Yo observo aquí, en este esquema adicional, siguiendo una secuencia ya lineal, veo que está asociado guanina, citosina, uracilo. Y acá tengo adenina, citosina, guanina. El primer grupo de tripletes se llama codón. Todas las demás tripletes serán también codones. Primer codón, segundo codón, y en esta secuencia tengo 7 codones. 7 codones que están constituidos por 3 bases nitrogenadas que se llaman nucleótidos, pero que en este caso son tripletes que me van a identificar un codón. Resulta siendo importante que toda la transcripción va a ser codificado de esta forma. Si yo digo esto es una hebra, probablemente ustedes ya pueden haber identificado que esta hebra es una hebra de ARN. ¿Y por qué lo identifico? Porque tiene uracilos en su secuencia de nucleótidos. Esto es una secuencia de un ARN. Un ARN que ha copiado información del ADN y ya tengo la disposición copiada. ¿Cómo ocurre este mecanismo? De manera esquemática en este gráfico, ya tengo mi ADN, este es mi ADN, correcto. El ADN está enrollado para poder copiar información. Imaginemos que este es mi ADN, mi código genético que me va a permitir generar insulina. Muy bien. Si está enrollado, no se puede copiar y nunca se va a copiar. Tiene que estar desenrollado, si no hay forma de copiarlo. Entonces van a haber algunas enzimas que se van a encargar de desenrollarlas. Una de ellas es la helicasa que se encarga de desenrollarlas. Una vez que ya lo desenrolló, empiezan a separarse. Se separaron, ya no están juntas. Una vez que se separaron, ahí empieza el copiado. ¿Pero dónde se va a copiar? Se va a copiar solamente en la hebra que está en la dirección 3' 5'. La otra hebra no se va a copiar. Una vez que se ha copiado esto, inmediatamente el ARN que se ha copiado va a salir ¿a dónde? Hacia el citoplasma. Decíamos que este ADN es una molécula muy inmensa y que no puede salir por los poros de la membrana nuclear. Pero este ARN, que es una molécula más pequeña, sí puede salir por los poros de la membrana. ¿Y dónde va a ir? Al ribosoma para que ocurra la descodificación de esa información que está llevando. Y está llevando esta secuencia. AUG y sigue la secuencia. Y vamos a ver cuán importante es esta primera secuencia, el AUG. ¿Ya? Es sumamente importante, sin la cual no va a haber transcripción de información. ¿Ya? No se va a dar. ¿Por qué? Porque esa parte es muy necesaria para que ocurra ese evento. Entonces decíamos, la traducción implica presencia de ARN, ¿ya? ARNM. Entonces, esta traducción es importante. Aquí es donde se tiene ese lenguaje, donde ha habido información en el ADN que ha sido copiado en el ARN y ese se encarga de llevar al ribosoma para que ocurra la descodificación.
sale al citoplasma, se traslada al ribosoma y allí, con la participación de los ARN de transferencia, van a empezar a hacer la consolidación de los aminoácidos que están siendo reconocidos para que se forme la estructura de vida. Esta es la estructura de mi ARN transferencia y esto que acá va a ser muy importante, estos dos brazos, el brazo anticodón y el brazo aceptor. ¿Por qué decimos brazo aceptor? Porque este es el brazo que se va a unir al aminoácido. Y este de acá es el brazo que va a reconocer, ¿a quién? Al codón. Por eso se le llama el brazo anticodón. Yo tengo esta secuencia UUC, uracilo, uracilo, citosina. Su complemento tiene que necesariamente adenina, adenina, guanina. Si tuviera otra lectura acá, de ninguna manera se uniría con esto. Siempre tiene que ser codón con anticodón. Y tiene que haber la necesaria complementariedad. Si no, no funciona. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos los pasos en la traducción, resulta siendo interesante. Un extremo del ARN mensajero se va a ligar al ribosoma. Una vez que se liga al ribosoma, generalmente el ribosoma tiene dos subunidades importantes, que se le llama la unidad mayor y la subunidad menor. Generalmente el ARN mitocondrial se va a unir ¿a quién? A la unidad menor del ribosoma. Una vez que encuentre el punto de conexión con el ribosoma en su subunidad menor, va a aparecer este ARN de transferencia acoplándose con la primera lectura que va a hacer. Una vez que se acopló, a esto se va a agrupar nuevamente la subunidad mayor del ribosoma. ¿Para qué? Para encapsular a este ARN mensajero y se inicie todo el proceso de lectura. Esto lo vamos a ver en unos esquemas. Fíjense acá, doctores, ya tengo al ARN mensajero, sale hacia el citoplasma, se va ¿hacia dónde? Hacia el ribosoma. Este es un esquema que antes de que el ribosoma lo encapsule, lo enjaule a este ARN mensajero, van a estar separados. Pero el proceso es la que sigue. Finalmente, yo tengo esta secuencia de AUP y a partir de aquí empieza a hacerse la lectura, ¿no? A medida que va avanzando la lectura, pues se van formando cada vez más aminoácidos que se van juntando. Y ya termina la lectura y ya tengo una secuencia larga de aminoácidos que se han formado una cadena polipeptídica. Si ya tengo eso, fíjate, yo puedo tener una molécula mucho más grande con mucha cantidad de aminoácidos que han formado parte de la lectura. Entonces, esta proteína va a depender ¿de quién? Del código de información que está trayendo el ARN mensajero. Si es una proteína pequeñita, pues el ARN mensajero no tiene por qué ser tan grande. Pero si es una proteína grande que se va a constituir, el ARN necesita de todas maneras copiar toda esa información del ADN y va a salir un ARN mensajero muy grande. Va a depender del tamaño de la proteína, la secuenciación del ARN mensajero. Doctores, esto de acá es nuestro alfabeto de información que se tiene en relación a la codificación de aminoácidos. Yo les decía, la combinación de 3 nucleótidos, habiendo 4 nucleótidos diferentes, me va a generar 64 posibilidades de combinación. Y estas son las 64 posibilidades de combinación. Ustedes cuenten aquí, sigan contando con esto y siguen contando, al final van a tener 64 posibles combinaciones. No hay más. Todas ahí quedaron. Pero de aquí yo puedo extraer dos cosas que es interesantes. Me doy cuenta, vamos a ver a ese primer casillero. Acá lo que se está uniendo es un uracilo con otro uracilo y además con este uracilo de acá. Finalmente tengo la unión de 3 uracilos. Esta unión de 3 uracilos está identificando a quién? A un aminoácido, que es la fenilalanina. Cuando mi ARN de transferencia tuviera una lectura complementaria a esta de acá, lo que está reconociendo es ¿a quién? Fenilalanina. Quiere decir que en su brazo aceptor tiene que estar fenilalanina y no puede ser otro aminoácido diferente. Pero inmediatamente me doy cuenta y digo, pero también la fenilalanina es reconocido
por un triplete que dice uracilo, uracilo, citonina. Cuando existe este triplete, también el área de transferencia que está reconociendo este codón a través de su brazo anticodón va a reconocer también a la fenilalanina. Pero fíjense, doctores, cambiamos la citosina, ya no esta citosina, ya no este uracilo, sino una adenina. Este cambio ya me está generando un aminoácido de lectura diferente. Solamente he cambiado un nucleótido y ya cambié de aminoácido. Si en mi secuencia de ADN estaba codificado esta citosina y me iba a producir esta molécula, me iba a codificar la fenilalanina, pero al cambiarlo esta citosina por una adenina, lo que he conseguido es que ya no va a estar esta fenilalanina, sino va a estar este aminoácido leucina. Y en la molécula de la proteína, donde aparece un aminoácido diferente a su aminoácido habitual, está siendo reemplazada por otro, no le corresponde, a eso se llama mutación. Esa proteína ha cambiado. ¿Y por qué cambió? Porque en la base de secuencias de ADN, alguien modificó eso. Y esa modificación está generando un código de lectura diferente. Entonces, doctores, resulta siendo importante que tengamos esta referencia y tengamos la claridad de que esta secuencia de tripletes de nucleótidos, llamados codones, me está generando el reconocimiento de un determinado aminoácido. Aquí quiero completar esta información solamente haciendo hincapié a la metionina. Yo voy y busco dónde está la metionina y aquí está la metionina. Y la metionina está siendo codificada ¿por quién? Por una adenina, un uracilo y una guanina. Esto que antes les decía, fíjense, doctores, qué importante es esta secuencia AUG, porque AUG me está codificando la metionina, pero además es el punto de inicio para que se inicie la lectura. No hay esta codificación AUG y sale todo el área de mensajero libre para ser leído, mientras no hay esta secuencia inicial, esta lectura nunca va a ocurrir. No se va a dar esa lectura. Entonces, el punto de iniciación para la lectura es que aparezca esta secuencia llamada AUG, que además está reconociendo a un aminoácido llamado metionina. Pero como toda cosa que se inicia, tiene que tener un final. Entonces ustedes van a este extremo donde dice fin, fin y fin. Y va a haber 3 nucleótidos diferentes, en este caso 3 codones diferentes, que me van a reconocer y van a hacer que el ribosoma frene su copiado. Ahí terminó todo. Aparece esta secuencia que me dice U, A, U. Perdón. Esta secuencia que me dice U, A, A, uracilo, adenina, adenina. Cuando aparece esa secuencia, ahí se terminó toda la decodificación del ARN mensajero. Ya no hay nada más que copiar. Puede ser esta secuencia UAA o puede ser esta secuencia UAG o puede ser esta secuencia UGA. Cualquiera de los 3 me está diciendo finalización de la lectura. Ya no se va a leer más. Resulta siendo importante reconocer esto, doctores, porque en algunas de las circunstancias, imagínense, doctores, que es una molécula grande que está codificando muchos. Y fíjense de acá, es UGC, ¿a quién está codificando? A la cisteína. Pero, y fíjense, detrás de esta cisteína pueden haber muchos otros nucleótidos más, o sea, muchos tripletes más, muchos codones más, pero mala suerte, por alguna razón X, este nucleótido ha sido reemplazado por esta adenina. Esta adenina reemplazó a la citosina. ¿Qué me está diciendo con esto? Que apenas llegue a esta secuencia, el ribosoma deja de tratar la información y le está diciendo fin, acá se termina. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque hubo un cambio de nucleótido. Este nucleótido cambió por esto y se acabó la función, se terminó la lectura. Pero lo que normalmente estaba, de repente estaba para que sea incorporado la cisteína. Pero al haber cambio de codones, cambia información y como consecuencia
consecuencia de eso, se terminó la secuencia que se estaba leyendo. Este es un gráfico interesante, doctores, donde estamos intentando resumir todo ese conglomerado de cosas que ustedes, yo tengo la plena seguridad que ustedes ya lo tenían con relativa familiaridad, ya estaban involucrados ello, pero he intentado recordar porque más adelante en algún momento lo vamos a tocar y va a ser sencillo para ustedes. Veamos síntesis de proteínas. Para que exista síntesis de proteínas necesitamos primero que haya transcripción de DNA a ARN y luego la traducción. Quiere decir que el ARNM va a necesariamente ser decodificado para que se sumen los aminoácidos respectivos. La suma de aminoácidos me genera las proteínas y las proteínas van a tener estructuras primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces, eso es la secuencia final de la molécula que yo necesito. ¿Mi insulina tiene estructura terciaria? Claro que sí. ¿Hemoglobina tiene estructura cuaternaria? Por supuesto que sí. Pero son proteínas que estaban codificadas en forma lineal, pero que en este proceso de formación proteínas empiezan a adquirir estructura tridimensional. Entonces, en la transcripción, doctores, hemos mencionado que el proceso de la información es la síntesis de proteínas. Y esto está codificado en el ADN, pero que necesita ser transcrita a través de un ARN, en este caso, el ARN mensajero. Estos ARNs pueden tener tamaños distintos. Y antes le mencionaba, si es una proteína pequeña, de repente solamente necesita 500 nucleótidos. Si es una proteína muy grande, puede llegar a necesitar como 10.000 nucleótidos. Va a ver que está codificando. ¿Ya? Entonces los ARN van a variar en razón de la proteína que están codificando. Entonces, esto de aquí es una propiedad muy interesante que obedece a la estructura de la célula en la zona del núcleo. La transcripción, doctores, ya hemos mencionado cómo es, pero acá de repente les va a ser útil esta información, donde ustedes están viendo las dos cadenas del ADN, una que se está dirigiendo en dirección 5' y termina en dirección 3'. Empezó en 5' y termina en 3'. La otra que está empezando en 3' va a terminar necesariamente en 5'. ¿Por qué? Porque recordemos que las moléculas de ADN están asociadas, pero con direccionalidad contraria, son antiparalelas. Que este ARN polimerasa solamente copia la hebra que está en dirección 3', 5'. Entonces yo voy acá, dirección 3', me acerco, y efectivamente solamente está copiando esta hebra. Estando esta hebra en esta dirección 3', 5', pero el resultado del copiado está en dirección antiparalela, 5', 3'. ¿Ya? Entonces, no confundirse, doctores, la hebra que está copiando y la hebra que se está formando. La hebra que se está copiando necesariamente tiene que estar en 3', 5', pero la hebra que se está formando está en dirección antiparalela, 5', 3'. Bien, en la transcripción, doctores, va a existir que el ADN tiene zonas que se llaman zonas codificantes, pero también tiene zonas que se llaman zonas no codificantes. Entonces, las zonas codificantes son llamadas exones y las zonas no codificantes son llamadas intrones. Lo que el ADN va a permitir es que se copie toda la extensión. Se va a tener que copiar exones, intrones en toda su totalidad donde está involucrado el gen. Pero así no sale al citoplasma. Necesita eliminar los segmentos de intrones para que finalmente tengamos solamente unión de exones. Y es así como sale. No se copia, mejor dicho, no sale con los intrones que puede tener el ADN. Bien. Entonces, en este proceso de transcripción, la síntesis de proteínas requiere necesidad de estos ARN. Tenemos la necesidad del ARN y necesitamos la necesidad del ARN de transferencia para que haga
ocurra la transcripción. Y esto era lo que antes le decía. Este es mi ARN. Esto de aquí es como muchas de las otras organelas, una más de la que tiene una función en especial. Haciendo una pequeña recordaris de las organelas que nosotros tenemos a estas de acá, que es los ribosomas, tenemos las mitocondrias, retículo endoplasmático liso, rugoso, el complejo de Golgi, los pelizosomas, y ahí nomás me quedo. ¿Ya? Pero hay más. Pero finalmente tenemos una gran cantidad de organelas y una de ellas va a cumplir una función. Esta organela tiene dos unidades, uno que se llama la subunidad menor y otro que se llama la subunidad mayor. Para que el ARN ingrese, tienen que estar separadas estas dos unidades. Va a fijarse en dónde, en la subunidad menor. Una vez que se fija en la subunidad menor, pues necesita la participación de este ARN de transferencia. Este ARN de transferencia es el que le va a permitir traer aminoácidos, pero va a traer aminoácidos dependiendo del anticodón que está reconociendo en el codón del ARN mensajero. El ARN mensajero tiene un triplete de nucleótidos. Hemos visto que ese triplete de nucleótidos se llaman codones. Y quien va a reconocer ese codón es el anticodón del ARN de transferencia. Pero este anticodón es específico para un aminoácido en particular. Este no puede reconocer dos aminoácidos diferentes, solamente reconoce a un solo aminoácido. Vamos viendo la traducción entonces para la formación de aminoácidos. El proceso de traducción sucede en el citoplasma, va a haber siempre la necesidad de que esté el ARN mensajero que ha sacado información del núcleo, y esto va a, como propósito final, formar proteínas. Como todos estos procesos tienen un proceso de iniciación, elongación y terminación. La iniciación siempre va a comenzar cuando la subunidad del ribosoma se une al ARN mensajero. Luego que ha ocurrido este proceso, se va a acoplar el primer ARN de transferencia para hacer la lectura del primer codón del ARN mensajero y que va a permitir la incorporación del primer aminoácido. Luego que ha ocurrido esto, la subunidad mayor del ribosoma se va a acoplar a la subunidad menor y van a una especie de encapsulamiento del ARN mensajero que va a estar encerrado para que se haga la lectura detallada. Gráficamente es esto de acá lo que intentamos explicar. Esta es la subunidad menor, esta es la ARN de transferencia, el ARN mensajero, y este es el ARN de transferencia que se va a acoplar haciendo esta primera lectura, el AUG. Decíamos que si no encuentra esta lectura AUG, no va a haber lectura, consiguiente no va a haber formación de proteínas y vamos a tener cualquier cosa menos una proteína que se esté formando. Una vez que se generó este acoplamiento de ARN de transferencia con el ARN mensajero en la subunidad menor, aparece la subunidad mayor y es donde una especie de encoframiento para que se haga la lectura subsiguiente. Es más o menos eso. Ahí aparece la elongación, la lectura continuada, van sumando nuevos aminoácidos hasta que al final van a aparecer ya moléculas importantes. La primera que se unió, pues metionina. Aparece un nuevo aminoácido, sale el ARN de transferencia que trajo a la metionina, se junta con la valina, se va este nuevo ARN de transferencia y se incorpora otro y la molécula va creciendo. Y cada vez se hace más grande la molécula que representa a la futura proteína. Y la terminación va a ocurrir siempre y cuando aparecen esos tres codones que hemos mencionado. Los codones que hemos mencionado tienen que aparecer en la lectura, si no, la lectura no termina. Y me voy dando cuenta que efectivamente hay una secuencia donde me está diciendo finalización de este evento. Acá está el factor de lectura. Esto codifica todavía un aminoácido, pero esto de acá ya no codifica nada y lo que me está diciendo es que se termina. Una vez que se terminó la lectura, pues las dos subunidades se separan y sale el ARN mensajero fuera del ribosoma. Es así como ocurre estos eventos de transcripción. Los plegamientos de la proteína son ya post-transcripcionales. ¿No? Una vez que se formó la proteína, empiezan a acoplar partes de la molécula y se van juntando y se van juntando y se van generando estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Siempre las proteínas, doctores, la estructura lineal de aminoácidos
me está formando, ¿qué cosa? La estructura primaria. ¿Qué me dice? Secuencia de aminoácidos. Y nada más que secuencia de aminoácidos. La glicina, la fenilalanina, el triptofano, de repente por ahí la serina, la metionina, pero es solamente secuencia de aminoácidos, nada más. En la medida que estos aminoácidos se van extendiendo, se hacen más grandes, empiezan a aparecer interacciones entre ellas, interacciones hidrofóbicas, interacciones como puentes de hidrógeno, interacciones como enlaces, enlaces débiles que van generando lo que se llama las llamadas alfa-hélices o las beta-hoja plegadas. Las alfa-hélices o beta-hoja plegadas son parte de la estructura secundaria de las proteínas. Y posteriormente aparecerá la estructura terciaria, que se van generando otro tipo de enlaces entre secuencias de cadenas ya un poquito más extensas. Yo veo acá una secuencia larga que está haciendo interacción con otra secuencia de aquí, hay uniones entre esta secuencia y esta secuencia, eso es lo que le genera la estructura terciaria, que es la estructura tridimensional de las proteínas. Aquí ya tienen forma, pueden ser proteínas globulares o proteínas fibrosas, pero ya tienen estructura morfológica espacialmente tridimensional. Muy bien, aquí hay una estructura cuaternaria, pero solamente esta estructura cuaternaria es posible ¿en quiénes? En moléculas que, en este caso, en proteínas que tienen más de una cadena. Si solamente tienen una cadena, se quedan hasta aquí nada más. Cuando ya tienen más de 2 cadenas, pueden llegar a formar esta molécula de acá. Por ejemplo, la hemoglobina, que tiene 4 cadenas y por eso tiene estructura cuaternaria. Síntesis de proteínas, vamos a ver de manera ilustrativa, eso lo vamos a ver de manera más rápida, que nos ayude a ubicarnos lo que hemos querido mencionar. Hemos mencionado, primero verificamos, esto de acá, ¿es una molécula de ADN o será una molécula de ARN? Y voy viendo, tiene adenina, timina, guanina, citosina. Con toda seguridad tienen que llegar a la conclusión que esto es una cadena de ARN, perdón, de ADN, donde hay adenina y también hay timina, ¿no? Hay eso. Y hemos mencionado que en las cadenas de ARN no puede haber timina. Eso es reemplazado por ¿quién? Por uracilo. Por consiguiente, esto es una cadena de ADN. Entonces digo, la inición en una ARN polimerasa comienza por la síntesis de ¿quién? Del ARN. Pero decíamos, esta ARN polimerasa, ¿qué cadena va a copiar? Va a copiar la cadena 3', 5' del ADN. Va a copiar esta cadena, la otra no lo va a copiar. Entonces, esta ARN polimerasa solamente puede copiar en esta dirección. Y aquí es donde va a copiar a nuestro ARN. Tengo mi ARN polimerasa y observo. Muy bien, está haciendo toda la secuencia, está copiando, ya copió acá, está copiando de la dirección 3' a la dirección 5'. Esta es la dirección de copiado de la ARN polimerasa. Donde tengo timina, su complemento es adenina. Donde tengo adenina, su complemento en un ADN sería timina, pero esta ya es molécula de ARN, entonces lo reemplaza por uracilo. Todo lo demás va a ser exactamente igual. Y la dirección que está generándose en esta molécula de ARN es en dirección 5', 3'. ¿Sí? Así es como se está elongando la molécula de este ARN que se está formando como consecuencia del copiado que está haciendo la ARN polimerasa. Muy bien. Fíjense, jóvenes, se terminó el copiado y necesariamente tiene que haber protección del copiado. Y digo protección del copiado, doctores, ¿por qué? Porque los extremos, 5' y este extremo, 3', van a salir ¿a dónde? Al citoplasma. En el camino hay unas enzimas que se llaman exonucleasas. Si es una exonucleasa, pues vengo y lo rompo aquí. Si lo rompo aquí, ya perdí esta información. Ya no sé, el ribosoma lo va a reconocer. Ya lo perdí esta información. Igual puede ocurrir en este extremo. Ya perdí esta información. Si ya perdí esta información, ya no tengo posibilidades de ¿qué? De que el ribosoma lo copie como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que hace el ARN mensajero? Se va a proteger en los extremos. Se protege en el extremo 5', pero también se va a proteger en el extremo 3'. En el 5' va a proteger gracias a una guanina trifosfatada metilada. Y de esta manera se protege aquí.
se protege. Pero en el otro extremo también se protege con una cola que se llama cola de poli A. Y se dice poli A porque está constituido de adenina, muchas adeninas, muchos nucleótidos de adenina. Ambos están protegiendo la información que se ha copiado del ADN. Esto es lo que se llama precursor de la red de mensajero. Pero acá se ha copiado, además de zonas codificantes, también zonas no codificantes. Por eso se llama el ARN precursor. Va a haber zonas de exones, con zonas de intrones, exones, intrones, pero en el proceso de maduración todos los intrones van a ser removidos y solamente se va a quedar la zona de los exones. Entonces, así va a quedar. Fíjense aquí, está protegido por el uno de los extremos y está protegido por el otro extremo. Y aquí tengo zonas codificantes y zonas no codificantes. Codificantes, no codificantes. Y esto ya es el ARN precursor. Pero les mencionaba que esto, así como está, no puede ir al citoplasma. Porque esto de acá no va a leer el ribosoma porque no codifica nada. Entonces necesita ser reemplazado. ¿Cómo se reemplaza? Justamente eliminando las zonas no codificantes. Y al final voy a tener mi ARN mensajero maduro, libre de ¿qué? Libre de intrones. Y todos acá son exones. Y es bajo esta forma que va al citoplasma. Muy bien, en el citoplasma va a ocurrir algo, una cosa parecida, va necesariamente buscar ese punto de inicio. ¿Recuerdan que decimos que es importante el punto de inicio? Pero aquí, en el extremo 5' está protegido, ¿cierto? Y aquí en este extremo también está protegido. Muy bien, voy a buscar este código de información, el AUG. Si no hay AUG, no hay lectura. Lo reconoce mi anticodón y este anticodón está acoplándose aquí al primer aminoácido, en este caso la metionina. Tengo otro codón que va a reconocer otro aminoácido y subsiguientemente. En este esquema estamos graficando esto. Esta es la unidad menor del ribosoma donde se une el ARN mensajero y es ahí donde se van acoplando hasta que se aparece la unidad mayor y finalmente empieza el proceso de lectura de todo el mensaje que está trayendo el ARN mensajero. Y va juntándose un aminoácido, va juntándose al otro aminoácido, trae un nuevo aminoácido, pero los ARN de transferencia que acoplaron se liberan de la zona y van a estar llegando otros aminoácidos en razón del ARN de transferencia que lo está llevando. Entonces, van viendo acá, doctores, que se va formando una secuencia de moléculas. El primer aminoácido fue la metionina, el ácido glutámico, la cisteína, la leucina, la arginina, y finalmente, doctores, ustedes van viendo de que se está copiando y me doy cuenta que este código de acá es un código de finalización que ya no me ha traído nada, que no me ha generado nada. Ustedes observan hasta acá en la lectura y esto de acá ya no me dice nada. Y como no me dice nada, ahí se terminó la lectura, se desacoplan las dos subunidades menor y mayor y al final se libera el ARN mensajero. Una vez que se libere el ARN mensajero, este ARN mensajero no puede quedarse ahí, tiene que ser nuevamente fragmentado. Para eso hay enzimas como la hialoplasma que se va a encargar de fragmentar en sus diferentes componentes. Lo fragmenta, sí, y una vez fragmentado sirve nuevamente como sustrato para otros copiados. No tengo otro gen que se va a copiar y necesito adenina, pues de aquí saco las adeninas que yo necesito. Necesito timina, de aquí saco las timinas que necesito. No nos olvidemos, doctores, que cuando hago copiado con timina estoy hablando de duplicación, pero cuando ya hago transcripción no puede haber copiado con timina. ¿Ya? Hago la salvedad. Solamente puede hacerse copiado reemplazando a la timina. ¿Por quién? Por uracilo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es el resultado de la acción del hialoplasma y esto de acá es una fuente importante para tener nuevos suministros, para nueva información, que puede ser para duplicación del ADN o puede ser para transcripción, como en este caso. Vamos a hablar de unas cosas relativamente importantes, porque esto también son motivo de muchos exámenes. Ustedes cuando terminen la carrera de doctores se van a enfrentar a otro examen que se llama el examen de la residencia. Ese examen de la residencia médica significa que ustedes van a tener que rendir un examen parecido a cuando ustedes postulan a la universidad, pero van a rendir entre todos los médicos que están saliendo de todas las carreras y de todas las universidades
para una determinada cantidad de vacantes. Vamos a suponer que en todo el país solamente se necesitan 20 cardiólogos y ustedes van a pelear por esos 20 cardiólogos. ¿Cuántos? 100 médicos. Los 100 que mejor puntaje han tenido, finalmente van a cubrir esas 20 plazas que pueden ser programadas en el año que ustedes salen. Entonces, nos obliga de todas maneras a decirles, doctores, que estas cosas que estamos haciendo también vienen en el examen de la residencia. Y no solamente de la nuestra, sino también de la residencia española, porque el MITE es un examen que se toma en la residencia para ser médicos especialistas en la residencia de segunda especialidad en España, que muchos de sus compañeros migran allá, estudian allá, hacen su especialidad y se quedan allá. El idioma es un factor muy favorable para los que finalmente no tenemos el lenguaje fluido del idioma. Pero finalmente es una opción. En algún momento, alguno de ustedes probablemente se pueda asomar a ello. Entonces, ¿qué es gen? Es una unidad funcional, una secuencia de ADN. ¿Qué cosa? La transcripción para la generación de red mensajero maduro y su traducción a proteína. Ese es el concepto de gen, que ya le hemos mencionado, pero los reafirmo acá porque ha habido exámenes que han preguntado eso, concepto de gen. Y ese concepto, finalmente, yo debo tenerlo claro. La expresión génica puede ser regulada por varios niveles en la vía que conduce desde el ADN a ARN y a proteínas, y cambiar su respuesta de acuerdo a señales externas. Sí, doctores, hay eventos llamados genéticos que me van a cambiar la expresión del gen y me van a aparecer nuevas cosas que no estaban codificadas, y eso es muy válido y también fue preguntado en uno de los exámenes. Aquí hay un detalle que es interesante. De toda esa gran extensión de ADN que nosotros tenemos, esa inmensa cantidad de ADN, solamente 1% codifica proteínas. Solo 1%. 99% no codifica proteínas. Pero está allí. ¿Para qué está allí? Aún se sigue estudiando cuál es la relevancia de esa gran cantidad de ADN que no codifica proteínas. A eso se le llama cistrones. Quiero hacer una analogía con lo que ya hicimos en la clase anterior. ¿Recuerdan? En la clase anterior les hablaba y les decía el cosmos. Cosmos, solamente conocemos el 4% del cosmos. Y todavía hay un 96% que no sabemos qué cosa es. Algo parecido está pasando en nuestro ADN. Esto a nivel macro y esto a nivel micro. No, pero estamos viendo que hay relativa semejanza. Pero en clase anterior también le decíamos, ese 4% de todas maneras debe tener algún grado de relación con ese 96% que era la sumatoria de la materia oscura y la energía oscura. Y en el ADN también. Este 1% tiene alguna relación con ese 99% de ADN que no codifica proteínas. Pues claro que sí. Cuando hablemos de regulación de genes, ahí vamos a ver la importancia que tiene esa parte que no codifica proteínas, pero que está dentro de esa inmensa molécula llamada ADN. Y aquí hay otro detalle que es interesante, doctores, a remarcar. Fíjense esta parte que dice, gran parte del resto son secuencias muy repetidas, no informativas. De esos genes que no codifican proteínas, gran parte son repetidas, no informativas. Y la cantidad de ARN no codificante, dice, va aumentando al subir en la escala evolutiva. O sea, nosotros tenemos más ADN codificantes, no codificantes, que los simios. Más ADN no codificante que las ratas. En la medida que nosotros evolucionamos más, tenemos más cantidad de este ADN no codificante. Está siendo interesante porque decimos, caramba, el ADN que codifica es un ADN muy selecto que codifica cosas muy importantes y que al final ha permitido que evolucionemos a donde estamos. Esto es un gráfico que ha sido siempre un dogma en la parte de la medicina, en la parte de la genética. Pero antes de esto, fíjense, mira la diferencia que nosotros tenemos en relación el humano con el chimpancé. Solamente tenemos casi 1.23% de diferencia en nuestro genoma.
El genoma humano es muy parecido al genoma del chimpancé. Y será por eso que decimos que son nuestros familiares más cercanos en la vida evolutiva. Y eso en algún momento lo veremos y tendremos que, será un gran debate en relación a aquellas cosas que aún todavía creemos por cuestiones de fe. Pero la ciencia me va dando una forma diferente de verlo. Pero si vemos esta información, el dogma de la genética, me dicen a mí, siempre el ADN es lo que tiene la información. El ADN transfiere esa información al ARN. Y una vez que ha sido transferida esa información al ARN, esto va a ser copiado, mejor dicho, va a ser decodificado por un mecanismo de traducción en el ribosoma, formándose las proteínas. Esto era un eje unidireccional. Empezaba el ADN y se iba hasta formar proteínas. Pero este dogma, desde que aparecieron los virus ARN, allí empezó a verse de que el copiado de la información no necesariamente tiene que venir del ADN a ARN, más por el contrario, podía generarse del ARN al ADN, utilizando una enzima que se llamaba la transcriptasa inversa, que los virus tenían para poder parasitar una célula, ingresar su ARN en forma de ADN y poder ser copiados utilizando la arquitectura que tiene esa célula parasitada. Los virus son parásitos obligatorios. El virus no puede vivir fuera de una célula. Necesitan estar dentro de una célula para que se reproduzcan. Si no, no hay forma de que eso pueda seguir ocurriendo. Por eso, este asunto del coronavirus, doctores, tiene que ver con eso también. Ese ARN del coronavirus es un ARN que está ¿dónde? En las células que están en mi mucosa. Se metió ahí y está dentro. Y una vez que está dentro, va a quedarse allí. Y si yo estornudo o yo tengo contacto muy cercano con alguien, lo que me están pasando son esas células infectadas por el ARN que van a desarrollarse, van a madurar y finalmente, como ya los cogí, van a invadir mis células. Va a ocurrir una acción de una transcriptasa inversa que me va a permitir nuevamente copiar información de ese virus y empieza a reproducirse de manera repetitiva. Entonces, doctores, lo que decíamos era que dentro del gen existían zonas codificantes y zonas no codificantes. Pero hemos mencionado que solamente la información que sale al plasma está a base de exones, nada más. Voy a darles unas preguntas más o menos para que ustedes tengan una idea global cómo pueden ser las preguntas a futuro, pero esto también haciendo hincapié que fueron preguntados en estos exámenes del residentado español. Dice, señale cuál de las siguientes respuestas es falsa con respecto al control genético. Me piden buscar la respuesta falsa. Empiezo con el enunciado 1. Dice, ¿todos los tipos celulares de un organismo multicelular contienen el mismo ADN? Sí, doctores. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar mi célula de vamos a suponer, de mi piel y puedo sacar otra célula de mi hepatocito y saco otra célula de mi neurona, su ADN, y saco otra célula de mi riñón y saco el núcleo. Y lo que voy a hacer es, con esas diferentes células, voy a ver si efectivamente es la misma persona el que tiene la misma carga genética. Saco su material genético, lo introduzco en un óvulo sin núcleo y por mecanismos de estimulación voy a empezar a que esta célula se divida. Al final, todas las células que están en proceso de desarrollo van a generar exactamente lo mismo de ese individuo. Quiere decir que es una forma de expresar el ADN que está copiando exactamente igual. Si nosotros, con el ejemplo que les estoy mostrando, es un ejemplo de clonación.
yo puedo sacar mis copias íntegras de cualquier parte de mi célula que tenga núcleo. Y si logro clonarlo, voy a hacer exactamente igual, no importa si salió de la neurona o del hepatocito o de la célula de Langerhans o tal vez del mesangio, pero cualquiera de ellos me va a reproducir exactamente lo mismo. Por eso se dice que todos los tipos celulares de un organismo multicelular contienen el mismo ADN. Correcto, doctores. Entonces, esto no puede ser la pregunta falsa. Dice, las células de diferentes tipos sintetizan un conjunto de proteínas diferentes. Claro que sí, doctores. Si ustedes se dan cuenta, ustedes han visto en histología cómo es una neurona. Esa forma de la neurona es porque esa neurona tiene determinados genes y otros genes que no están activos. Esos genes activos son lo que le genera la diferenciación celular. Tienen toda la carga genética, pero no se expresan todos, se expresan una parte, y esa parte hace que las células sean diferentes. Quiere decir, mi hepatocito, a pesar de que tiene la misma carga genética que mi neurona, es diferente porque el hepatocito está generando codificación para formar albúmina. En cambio, mi neurona no está generando codificación para generar albúmina, pero tiene toda la estructura. Es por eso que se llama que las células se diferencian porque su cromatina activa es diferente, pero tienen toda la información para reproducir exactamente toda la extensión que un sujeto pueda tener. Por consiguiente, esta pregunta también es válida, es verdad. Me dicen, ¿una célula puede cambiar la expresión de sus genes en respuesta a señales externas? Claro que sí, doctores, y eso es un tema que lo vamos a ver de acá a una semana o 2 semanas, si no me equivoco, cuando hablamos regulación epigenética. El ambiente me va a generar cambios. Y eso es algo que lo vamos a ir viendo en clases posteriores. Y eso también es una respuesta real y es válida. Acá me dice, la expresión génica puede ser regulada a varios niveles de la vía que conduce desde el ADN al ARN y la proteína. Claro que sí, doctores. El ADN, al copiar información al ARN, ahí está participando la ARN polimerasa. ¿Puede haber fallas en eso? Claro que sí. ¿Puede haber regulación en ese nivel? Claro que sí. Cuando sale el ARN hacia el ribosoma, hay un proceso de control, también hay, ¿no? En el mismo proceso de transcribir, traducir la información que está llevando el ARN mensajero a nivel ribosómico. ¿Hay controles? También hay controles. O sea, esa respuesta es válida. Aquí, el control genético es muy estricto para evitar mutaciones, lo que implica que cada gen mantiene el control sobre una única proteína. En antes decíamos que eso no es real. ¿Ya, doctores? ¿Por qué? Porque hay más genes que proteínas. O sea, quiere decir que pueden haber más genes y no necesariamente es la misma cantidad. La respuesta estaba aquí. Vemos aquí otra pregunta. Los organismos vivos se reproducen mediante la transcripción de su información genética a sus progenitores. Señala la respuesta correcta en relación a la transmisión de la información genética. Respuesta correcta. Vamos por el 1. ¿Todas las células guardan su información genética en la misma forma química? El ARN no es verdad. Los únicos que guardan información en forma de ARN son los virus que tienen ARN. Todo lo demás guardan su información en ADN. Por consiguiente, este es falso. ¿Las células eucariotas mantienen su ADN libre en el citoplasma? No, doctores. Por eso existe la necesidad ¿de qué? De un ARN. Porque el ADN está en el núcleo, no está en el citoplasma. Respuesta errada. Voy al siguiente y digo, ¿su número de genes y de proteínas es siempre el mismo en un organismo? Ya lo hemos repetido, no es lo mismo. Hay más genes que de proteínas. Por consiguiente, eso también es una respuesta incorrecta. Dice, la cantidad de ADN no codificante va disminuyendo al subir la escala evolutiva, era todo lo inverso. Va aumentando. Y decíamos que nosotros tenemos más ADN no codificante que una rata. ¿Ya? Y me voy al otro y digo, la mitocondria contiene su propio material genético. Es cierto, la mitocondria tiene su propio material genético, tiene su ADN mitocondrial. ¿Y es una organela? Claro que sí, es una organela. Tiene una función muy importante en
permitir que las células utilicen una fuente de energía y generalmente esta fuente de energía la proporciona la mitocondria. Además, evolucionó desde una bacteria. Todos los estudios hacen saber de que antes de estar como parte de una célula grande, era una bacteria. Y esa bacteria tenía la capacidad de generar energía. Pero en la parte evolutiva siempre hay los eventos llamados los eventos simbióticos. Simbiótico quiere decir que se juntan para funcionar mejor. De tal forma que esta bacteria se metió a una célula grande y la célula grande vivía muy plácidamente bajo la incorporación de esta bacteria. Porque esta bacteria, ¿qué le producía? Energía. Y la célula, ¿qué le ofrecía a la bacteria? Le ofrecía todos los nutrientes que necesitaba. Y empezaron a vivir en simbiosis. Quiere decir que esta afirmación es una afirmación válida y por consiguiente lo que me pedirían señale la respuesta correcta era esta opción. Como lo repetía, nosotros tenemos un alto contenido de un DNA que no codifica. Antes le llamaban DNA basura, pero que finalmente hoy de alguna forma se ha subsanado eso porque se van viendo otro tipo de funciones que no codifican proteínas, pero van a ser importantes en esa codificación. Y solamente un cachito del 1% es el que codifica ADN. Entonces, este es un esquema que es interesante. Fíjense, hay enfermedades que casi es el 100% de la carga genética me va a representar la enfermedad. Esta es una mixtura donde hay combinación de ambas cosas. Pero hay otros eventos que no tienen nada que ver con la carga genética. Estoy saliendo, una bala perdida, y finalmente me caí la cabeza, y ahí terminó todo mi ciclo de vida. Un accidente, que no tuvo nada que ver con la carga genética. Que puede ser un atropello, una caída de un avión, un incendio. No hay nada que tenga que ver con la carga genética. Son situaciones ambientales. Situaciones ambientales que pueden generar una situación que puede ser la muerte o puede ser la secuela. Me cayó la bala, pues caramba, no morí, me quedé con medio cuerpo paralizado, ¿no? Carambas, hubo un incendio, perfecto, hubo un incendio, no estaba codijada en mi carga genética, pero me quedé con un 30% de quemadura de mi superficie corporal y con deformaciones en esas zonas de lesión. Pero hay otras enfermedades intermedias. Esta, por ejemplo, la neurofibromatosis es importante, y como es tan importante esta carga genética, se va a expresar en las personas que lo tienen. Además de eso, va a haber algunas enfermedades, doctores, que de todas maneras se van a ir, van a ser una mixtura. La diabetes, la hipertensión, tienen carga genética. Mi papá es diabético, mi mamá es diabética. Yo tengo la herencia de mi mamá y mi papá, pero somos 6 hermanos. Yo soy un deportista. Todos los días corro por lo menos 1 hora diaria. No he subido de peso. Mi vida es muy saludable. Es más probable que yo no lo voy a hacer. Pero mis hermanos que tienen una vida sedentaria, son muy pegados a la oficina, su actividad del ejercicio es nula y poco a poco van ganando más peso, es más probable que ellos hagan la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Mi carga genética no siempre se va a expresar si yo tengo factores ambientales saludables. Pero si tengo factores ambientales que no son saludables, sí se va a expresar. Como por ejemplo el cáncer, ¿no? Muchos son amantes de estos alimentos que son coccionados con carbón, ¿no? A la parrilla, ¿no? El choncholín, el anticucho y esas cosas. Hay unas sustancias que se ha demostrado que son los que van a permitir que determinada parte del gen se active de manera tal que los genes llamados protoncogenes sean, en este caso, oncogenes y finalmente empiece a aparecer un problema oncológico. Y en estos casos, por comer este tipo de alimentos, muchas personas pueden desencadenar en un cáncer gástrico. Ambiental, opción, el alimento que estoy consumiendo. ¿Puedo tener una base genética? Sí, pero el alimento indujo que se hiciera notorio. ¿Ya? Bien, doctores. Entonces vamos a tener este
estas características. Fíjense acá, cuando hablamos de enfermedades genéticas, es importante recordar aquellas que son enfermedades cromosómicas, monogénicas y otras que son de orden distinto. Voy a mencionar solamente una de cada una para que ustedes vean cuál es la diferencia que puede existir en cada una de ellas. Cuando hablamos de enfermedades cromosómicas, recordemos un poco su clase anterior de embriología. En embriología a ustedes les enseñaron las llamadas trisomías. Las trisomías son muchas. Una, la más relevante, es la trisomía del par 21, llamada Down, enfermedad de Down. Pero fíjense, doctores, allí lo que está ocurriendo es, hay un cromosoma de más en el par 21, donde deberían haber, hay 3. Pero un cromosoma no tiene una codificación solamente para un gen. Tiene centenares de genes, vamos a hablar en algunos casos miles de genes que están codificados en un cromosoma. Es decir, al yo tener un cromosoma más, estoy incorporando muchos más a mis células. Y eso hace de que yo pueda tener la posibilidad de identificar a la persona que tiene esta trisomía. Y más de uno de nosotros será relativamente sencillo identificar a un niño que tiene Down por los rasgos característicos que ellos tienen. Y eso, doctores, se hace evidente casi en la mayor parte de las trisomías o monosomías. Turner, Klinefelter, son uno de ellos es trisomía de los cromosomas sexuales y la otra es monosomía de los cromosomas sexuales. Pero al tener una gran cantidad de genes, se hace notorio lo que se llama la carga fenotípica, lo externo. Lo genotípico es lo interno, hay un cromosoma más o un cromosoma menos. Y la carga fenotípica es lo que estamos visualizando. Eso es relativamente fácil cuando hablamos de enfermedades cromosómicas. Pero cuando hablamos de enfermedades monogénicas, eso no es posible. Ejemplo les pongo. Antes yo decía que hay una enfermedad que se llama la anemia falciforme. Y la anemia falciforme es una enfermedad por un defecto en la producción de ¿qué? De las cadenas de la hemoglobina. Las globinas de la hemoglobina tienen un pequeño factor que ha sido modificado. ¿Y fue modificado por qué? Por un aminoácido ha sido reemplazado por otro aminoácido. Ha sido reemplazado el ácido glutámico, ¿por quién? Por la valina. Y para que ese reemplazo solamente se cambió un nucleótido de ese codón que estaba siendo codificado. O sea, un codón me cambió la lectura. Y en vez de leer ácido glutámico, me está leyendo valina. Ese niño que nace con ese defecto congénito, no lo vamos a reconocer en absoluto. No hay manifestaciones externas que me digan, este tío va a tener hemoglobina falciforme. No. Es enfermedad monogénica. Otro ejemplo le puedo poner en aquellos niños que tienen deficiencia para metabolizar la fenilalanina, que se llama fenilcetonuria. Esto tenemos que reconocerlo pronto porque si es un niño como cualquier otro que nace con las mismas características, un niño muy activo, no tiene ningún problema para respirar, todo lo demás. El único problema es que no puede metabolizar la fenilalanina. Pero no metabolizar la fenilalanina va a deteriorar tremendamente su deterioro o su desarrollo cerebral. Lo va a deteriorar tanto que ese niño no va a tener posibilidades ni siquiera llegar a la primaria. Pero, ¿cómo lo detectamos? Haciendo pruebas bioquímicas. Ya, no lo vamos a identificar mirándolo, porque no hay forma de reconocerlo mirándolo. Entonces tenemos que hacer pruebas bioquímicas para ver si hay la enzima que está metiendo a la fenilalanina. Pero si nosotros no vamos a visualizar nada. Hay muchas otras enfermedades que son multifactoriales. Por ejemplo, la hipertensión. Si yo pongo a 10 personas
dos de ellas con hipertensión y les pongo a ustedes delante de ellos y me digan cuál de ellos tiene hipertensión, pues ninguno podemos identificarlos, porque no hay manifestación externa. Y la hipertensión es una enfermedad poligénica. Hay muchos genes que están involucrados, pero a pesar de eso, no hay manifestación fenotípica. Y si no hay manifestación fenotípica, simplemente vamos a tener esa tremenda limitación para poder identificarlos. ¿Ya, doctores? Es importante recordar eso. Proseguimos. Se los genes siendo un interesante mundo de estudio, donde hay genes que regulan otros genes, hay genes que activan otros genes, hay genes que los suprimen, hay genes que finalmente tienen una asociación, de repente en unos estimulando y en otros inhibiendo. O sea, el problema de los genes todavía sigue siendo un problema porque necesitamos seguir aprendiendo de ello. Si ustedes ven esto de acá, ustedes es una expresión de genes. Todos estos de acá son expresión de genes. Por ejemplo, esta proteína de acá, llamada la proteína P53, está regulado por un gen que se llama el gen P53. Ese gen P53 produce la proteína P53. ¿Y cuál es la importancia de esta proteína? Esta es la proteína que me permite identificar que la duplicación de la célula se lleve en condiciones adecuadas. Es como si en una fábrica hubiera alguien que esté controlando la calidad de la producción, el que está controlando la calidad de la producción. Si algo falla, lo reconoce, inmediatamente lo saca y ya no sale del mercado porque está fallado. Algo parecido hace la proteína P53, identificando que el proceso de duplicación se haga en las mejores condiciones. Y cuando ocurre que no está yendo mal, se encarga de modificarla, se encarga de ver la forma de que eso no prosiga. Hay otras proteínas que finalmente, como por ejemplo la proteína Fas, que está unida a un factor que se llama Fas ligando, y que esto tiene que ver con las células de apoptosis, también llamados factores de la muerte. ¿Qué es lo que hacen estos? Finalmente, cuando vemos que una finalmente ha sufrido tanta lesión, tanto daño y no hay forma de repararlo, lo que se hace es estimula esto para que aparezcan los eventos de la apoptosis. Aparece la cascada de reacciones para que la célula se autodestruya, porque tanto es el error que hay en esa célula que la única forma que me queda es que se destruya. Y lanzo el mensaje para que se destruya. Pero este es un conglomerado de proteínas que al final ustedes en su momento lo irán estudiando con más cuidado. Solamente les he puesto esta diapositiva para que ustedes entiendan que hay muchos genes que están involucrados en todos estos procesos. Les mencioné dos al azar, pero que finalmente vale la pena que ustedes sí lo tengan presente, porque este es el conglomerado de proteínas que hacen que la célula funcione. Entonces, en los genes vamos a tener genes llamados protoncogenes que van a facilitar la mitosis y otros que van a suprimirlo o van a llevar a la apoptosis. Esto es un proceso de regulación. No se olviden, doctores, que nosotros somos el resultado de la unión de una célula con otra célula. Un espermatozoide que es tan pequeñito, la cabeza del espermatozoide es más pequeño que un eritrocito, y el óvulo más o menos mide un promedio de 40 micras, un poquito más grande, parecido a un macrófago, pero que finalmente se juntan y siguen siendo unas células bien pequeñas. A partir de esa pequeñez empieza la división. Y tiene que ser una división rápida, acelerada. Por eso que están activos los llamados protoncogenes. Estos están activos en la vida embrionaria, porque para nosotros es sumamente útil que estos estén activos, porque va a acelerar el proceso de división. Acelera de manera tanto que exactamente en 9 meses nosotros nacimos con un peso aproximadamente de 3,5 kilos. ¿De cuánto? De haber pesado menos de 1 gramo, ¿no? Entonces ha tenido que haber una aceleración importante en este proceso de crecimiento. ¿Ya? Entonces, esto de acá es un proceso que nos permite a nosotros tener en cuenta. Y además de esto, ahora en este escenario nuevo de este milenio, cada vez los conceptos van cambiando un poquito y vamos estudiando nuevos campos de estudio. Y dentro de esos nuevos campos de estudio estamos justamente tomando hincapié a lo que nosotros llamamos el estudio de la zona genómica, el estudio de la zona transcriptómica y el estudio de la zona proteómica. Cada uno tiene un relato de estudios
donde vemos que los genes no están allí de manera simple estableciendo y codificando una determinada proteína, sino están asociados con otros genes que me están generando toda una interconexión para posteriormente llevar a cabo una determinada secuenciación. Y en el transcriptoma también ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo, doctores, que la transcripción no es solo un evento de copiar, sino es todo un proceso en el que hay mecanismos de regulación. El transcriptoma es un caso muy interesante para identificar en qué momento se está activando, en qué momento se está suprimiendo, cuál puede ser un factor que acelere la velocidad de transcripción, que me puede estar regulando, o me puede estar inhibiendo ese factor de transcripción. O sea, es un proceso y una amplia zona de estudio que a eso se ha denominado transcriptoma. Y lo mismo en el caso del proteinoma, que son moléculas muy interesantes, pero que cumplen funciones que además un pequeño cambio en la proteína deja de funcionar. ¿Ya? Entonces resulta siendo importante tenerlos en cuenta eso. Ya habíamos hablado de la estructura de las proteínas. La estructura tridimensional es la que finalmente cumple un rol fisiológico dentro de las proteínas. Los cambios en las proteínas hacen que cambie su función. Si yo tengo una enzima y le he puesto un poquito de calor y le cambié la forma de la enzima, esa enzima pierde su función y finalmente ya no tiene acción sobre el sustrato en la cual actuaba. Miren una cosa que es súper interesante, para que vean cómo ustedes cambia la estructura de la proteína. Ustedes abran un huevo y ven y lo ponen en un platito y van a ver su naturaleza coloidal. Hay algo que impide que se desparrame. Ese algo que impide que se desparrame es la membrana celular. Lo tiene acoplado, no lo desparrama, pero tiene una naturaleza coloidal. Pero como es una célula muy grande, yo puedo tener incluso la visualización del núcleo. ¿Qué hace que ese núcleo no se desparrame? Su membrana nuclear. Pero fíjense ustedes, hagan lo mismo. Hagan hervir un huevo, lo sancochan, lo abren, le quitan la cáscara, ¿ustedes van a ver al núcleo? Ya no ven al núcleo. Esa naturaleza coloidal translúcida que tenía el citoplasma perdió porque las proteínas cambiaron su forma. Y cambiaron su forma, yo no lo puedo ver al núcleo. Y la proteína ya no era coloidal, sino se endureció. Se hizo sólido. ¿Qué cambió eso? Solamente la estructura de las proteínas. Por eso el cambio de estructura va a cambiar la función de la proteína. Entonces, doctores, para esto, si resulta interesante, algunos conceptos que vamos a vertir en estos 10 minutos adicionales para tener opción de llamarles lista también. Entonces, la célula siempre va a necesitar un combustible, una fuente de energía. Y esa fuente de energía va a permitir generar todos estos procesos. Muy bien, y esa fuente de energía siempre va a ser la fosforilada. ¿Recuerdan ustedes el ATP? El ATP es una molécula que tiene fósforo y va a hacer que las proteínas, en este caso, que las diferentes moléculas se fosforilen para que cumplan las funciones. Hay un grupo de moléculas muy interesantes que están fosforiladas. Y estas moléculas fosforiladas van a tener actividad, pero para esto es necesario una serie de enzimas. Esta proteína en presencia de P se va a fosforilar. Gracias a una quinasa, esta proteína ha sido fosforilizada. Pero voy a tener una fosfatasa que lo que va a hacer es romper este fósforo y va a regresar a su estadio anterior, una proteína desfosforilizada. Este es un recurso muy interesante. Hay proteínquinasas en toda la extensión de la célula, en diferentes sitios. Es una familia grande de proteínas que están haciendo este tipo de actividades, fosforilando y desfosforilando. ¿Ya? Entonces, es una gran cantidad de proteínas. Más o menos tienen asociadas a un grupo de aminoácidos, asociadas a tirosina, treonina, serina, que son más relevantes en estos mecanismos de este tipo de proteínas. Pero ese quinoma humano está formado, miren, aproximadamente por 518 proteínquinasas. Y cada quinasa fosforila a un conjunto diferente de proteínas. O sea, tenemos una gran cantidad de enzimas que están fosforilando las proteínas y no solamente una, sino muchas proteínas. Y se calcula que 1/3 de las proteínas están fosforiladas. Entonces, vemos qué importante es eso.
Vamos a hablar un poquito sobre esta parte del ciclo celular porque me es importante y está en el sílabus y ustedes también deben conocerlo. El ciclo celular está constituido por dos partes importantes. Uno, que se llama la mitosis, donde se produce la división de la célula, y otro, que es al final de la mitosis y termina al inicio de la mitosis. Eso se llama interfase. Esta interfase tiene tres subdivisiones adicionales. Uno, lo que se llama el G1, uno llamado la etapa de síntesis y otro llamado la etapa G2. Una etapa que sale de la célula por diversos motivos y se transforma en una etapa G0. Y generalmente, ¿en qué condiciones se transforma en G0? Cuando la célula tiene muchas limitaciones en mantener sus actividades celulares. Vamos siguiendo algún esquema que nos ilustre un poquito más estos detalles. Yo tengo acá las células en su etapa de división. Profase, metafase, anafase, telofase. El periodo de división, citoquinesis, células hijas. Cuando se va a iniciar otro proceso y la célula está en etapa de empezar a adquirir una serie de sustancias, desarrollar mejor sus mitocondrias, fabricar más organelas, es donde se llama el crecimiento celular o fase G1. Cuando vemos que esta célula está empezando a duplicar porque va a iniciar un proceso de división, eso va a ocurrir en la fase S. Finalmente, horas previas para la división, entra una etapa ya totalmente completa, donde hay división completa, o mejor dicho, duplicación completa de su ADN, que es la fase sub-2. Si nosotros esto lo vemos en forma esquemática, temporalizándolos, nos damos cuenta que la mitosis es un estadio corto del periodo del ciclo celular. G1 es el mayor estadio, la fase de síntesis es un estadio intermedio, pero en todo el periodo de interfase es un estadio sumamente importante. ¿Ya? El mayor periodo de la célula está en periodo de interfase. Y hay un periodo que se llama quisiencia. Este periodo quisiente, doctores, es lo que, por ejemplo, pasa con las ovogonias. Las ovogonias son células precursoras de los ovocitos. Estas células precursoras de los ovocitos que están en el ovario, su máxima expresión, la máxima cantidad de ovogonias, va a estar casi terminando la vida fetal de esa niña o ese fetito que va a ser niña. Sale, nace la niña y esas ovogonias se quedan quiescentes. Ninguna ovogonia sigue su proceso de maduración. ¿Hasta qué momento? Hasta que esa niña deja de ser niña y se vuelve puber. Y llega a la pubertad y empieza su inicio de sus ciclos ovulatorios. En este proceso de ciclo ovulatorio, ahí empezó la primera maduración de esas ovogonias que han estado casi un promedio de 10, 11 años en esta etapa, quiescente, sin llegar a división mayor. Pero no nos olvidemos, doctores, que pueden haber células que pueden estar 40 años en esa etapa quiescente. ¿Por qué? Porque una dama nació con un número determinado de ovogonias, pero le va a acompañar hasta el último ciclo ovárico. ¿Y eso cuándo es? Cuando la dama llega a la menopausia. ¿Y cuándo llega la dama a la menopausia? En promedio a los 45 años. Algunas pueden llegar a los 50 años, pero en promedio 45 años. O sea, hay 45 años que una célula no ha terminado su etapa de división. Y después de 45 años, recién completa su periodo de división. ¿Pero en qué situación estaba? En fase quiescente. ¿Ya, doctores? Aquí unas palabras adicionales sobre el replicón. El replicón, que figura en su sílabus, es una forma de identificar los sitios donde se están originando las llamadas burbujas de replicación.
En el ADN, doctores, que normalmente hablamos de replicón cuando hay duplicación del ADN. Y en eso va a haber duplicación simultánea en muchas partes del ADN. En forma simultánea se están nuevamente copiando. Y a esos sitios que se están copiando en diferentes partes del ADN, a eso se van a llamar replicón. Y cuando yo tengo una secuencia de replicones, es el concepto. Muchas replicones, ¿no? Nosotros vamos a ver el otro concepto de transposones o retrotransposones cuando nosotros hablamos de los llamados elementos genéticos transponibles. Eso quiere decir que los genes están cambiando de lugar. Y como están cambiando de lugar, pues no hay ningún problema en ubicarse en alguna parte del ADN. ¿Esto quién lo describió? Lo describió Barbara McClinton. Esta doctora, Barbara McClinton, le dieron el premio Nobel de Medicina el año de 1983 porque descubrió ¿qué cosa? A esto de acá, los llamados genes saltarines. Y le decía genes saltarines porque no lo encontraba acá, si no lo encontraba en otro sitio y lo podía encontrar en otro sitio y en otro sitio más. Pero aquí viene lo riesgoso de estos genes saltarines o lo riesgoso de estos transposones. Imagínense aquí, esto de acá es un gen que codifica una determinada proteína, pero este elemento transponible, en este caso, este transposón, pues cambió de lugar y se fue justo a la mitad de esto. Y como ya lo ubicó en un lugar donde este era un gen que codificaba una información, ahora ya no codifica y se volvió un gen no funcional. Y justamente esa es la característica de los transposones. Son genes que están en diferentes partes de la estructura de mi ADN que se están moviendo. Son genes móviles que están yendo fragmentos de ADN que se están desplazando. Y pueden llegar a un gen importante y se ubiquen ahí y afectaron la situación de ese gen. Incluso esto, doctores, explica por qué razones nuestro proceso evolutivo hemos cambiado. Y hemos cambiado porque existen estos genes que son movibles, son elementos genéticos movibles y se mueven y se desplazan. En algún momento lo sabremos bajo qué criterios, bajo qué forma se ocurren estos desplazamientos, pero lo que se sabe es que sí se desplazan. Y como se desplazan, pueden afectar a un gen en particular que puede tener una función importante. Muy bien, doctores, les agradezco por su presencia. Voy a pasar a la página inicial para iniciar nuestro listado de asistentes, ¿ya? Muy bien, doctores. Voy a pasar la lista y como paso lista ya no es necesario que se siga grabando. Voy a suspender la grabación. Espero que el audio haya sido adecuado y ustedes hayan recepcionado en forma adecuada. Inicialmente quise empezar, igual que la red no me permitía y se me borró inmediatamente el video espontáneamente y dije, sigo acá, voy a tener problemas y por eso decidí cambiar de espacio, aunque me demoré unos minutos. Espero su comprensión. Yo creo que ha sido adecuado para que finalmente tengamos el resultado que hemos tenido. Voy a suspender la grabación y ahora sí voy a pasar lista.